Bueno, ¿y a ustedes cómo les fue en el almuerzo? Espero que hayan compartido un delicioso almuerzo con las personas que quieren, con las personas que aman y obviamente entre los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Continuamos en la 21ª Convención Nacional de Egresados UTP, un espacio que de verdad nos congrega en lo virtual, porque a pesar del distanciamiento social, la Universidad Tecnológica de Pereira y la ACUTP no quería perder esta oportunidad para encontrarse de nuevo con ustedes. Este escenario está hecho para ustedes. Por eso tenemos a continuación una conferencia bastante valiosa donde vamos a sacar lo mejor de cuáles son, digamos, los impactos que han generado las consecuencias del COVID-19 alrededor de la conectividad y la tecnología. ¿Y quién mejor que un experto para contarnos cómo ha sido este proceso? Él es Carlos Lugo. Fue expresidente del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira y tiene demasiado conocimiento en el sector, pues ha ocupado diferentes cargos públicos dirigiendo este tipo de proyectos. Les voy a contar un poco de quién es Carlos Lugo. Resulta que él es doctor en Ciencias de Estudios Sociales y la tecnología. Además, es máster en el mismo tema, abogado y especialista en Derecho. Actualmente, el doctor Lugo se desempeña como director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y docente catedrático de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de La Sabana en Bogotá. Vamos a disfrutar entonces de una entretenida charla, además con bastantes elementos importantes que debemos conocer hoy alrededor de la comunicación, las TIC, para conocer de qué se trata este sector. Además, aprovechamos esta oportunidad para darle las gracias a todos esos patrocinadores, aliados comerciales que se han unido a esta causa. La oportunidad esta vez es para Jefetic, quien ha incluido dentro, digamos, de sus rubros la oportunidad de unirse a este sueño que es la realización de la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras. Recuerden, este espacio está hecho para ustedes. Además, no sobra decirles que pueden ingresar a la página www.utp.com para conocer más de esta convención, pero tenemos una página que está especialmente dedicada para todos y para todas las actividades. Primero, ingresan a www.convencionutp y allí ustedes podrán hacer un tour virtual, podrán interactuar para sumar puntos. Recuerden que justo en la parte inferior de sus pantallas, debajo de esta, digamos, de este recuadro de esta pantalla, ustedes pueden hacer interacciones y con esas interacciones ganar puntos que les permitirán participar para unos premios y les aseguro que unos regalos bastante interesantes. Entonces los invito para que lo hagan. No sobra decirlos que es importante que etiqueten dentro de sus publicaciones en redes sociales a la gente que está activa y que nos está compartiendo en todas sus redes sociales con el hashtag UTP Sin Fronteras, para que ustedes puedan conocer además cómo otras personas nos empiezan a etiquetar y a compartir el material, las imágenes, las interacciones y las demás actividades que se están dando en este momento. Voy a repetir el hashtag numeral Trasciende UTP. Trasciende Fronteras UTP, me dicen desde el interno, pero bueno, los invito a que siempre estén interactuando a través de este hashtag y, cómo no, que nos demos la oportunidad de conectarnos. Entonces, sin más preámbulos, los invito a ustedes para que se conecten a continuación con el doctor Carlos Lugo, actual director de comunicación, actual director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y docente catedrático de la Universidad Externado. Con ustedes entonces el doctor Carlos Lugo. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos quienes nos acompañan ahora en esta nueva realidad. Quiero, en primer lugar, agradecer de manera muy especial a todos los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es para mí un privilegio, después de varios años ya participando en esta convención, acompañándolos desde distintos roles. Inicialmente desde el Consejo Superior y como experto durante las últimas convenciones también, y reconocer pues el trabajo y el posicionamiento que la Universidad Tecnológica de Pereira a través de sus egresados sigue haciendo en el país y ese gran valor que la universidad tiene para todos los colombianos. Saludo de manera especial a todo el equipo directivo de la universidad, a todo el equipo de profesores y en especial también al señor rector Luis Fernando Gaviria y a todos pues, los que hacen posible esta convención, en particular a la Asociación de Egresados, agradecer al equipo organizador de la convención por considerarme
para poder compartir con ustedes esta conferencia y en especial también al doctor Ramón Toro, representante de los egresados en el Consejo Superior y pues a todos los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Voy a compartirles para empezar mi presentación. Le he llamado a esta conferencia el nuevo consumidor digital, retos que tenemos en la pospandemia o retos que tenemos después del COVID-19. Y todo esto como parte pues, de un ciclo de conferencias que vengo dando desde mi rol actual y sobre todo mi rol académico, además del rol de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y es sobre el futuro de las TIC. Porque si algo ha pasado, si algo ha sucedido en el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, es que se ha cambiado un poco la perspectiva del futuro de las tecnologías de información y comunicaciones. Se ha dado un cambio trascendental en la concepción, partiendo de la base, y lo veremos más adelante, en que esto dejó de ser, o estas tecnologías dejaron de ser un servicio suntuario o un servicio complementario para convertirse en lo que es hoy en el mundo y lo que ha sido reconocido por la legislación que el gobierno nacional, el presidente ha expedido durante estos meses de pandemia, y es como un servicio público esencial. Eso es algo que quiero que tengan allí en la cabeza, porque hará parte fundamental de todo este giro que está dando no solo la normatividad, la reglamentación, sino la transformación real digital que se está dando en nuestro país, que se va a dar en los próximos años en el país, y que ahora sí ya no hay excusas, que ya no hay promesas incumplidas, que ya no puede haber más brechas, sino que todos los planes se deben acelerar, porque si no, la brecha de inequidad que puede llegar a haber si sumamos la crisis económica que nosotros estamos enfrentando hoy en día a raíz de esta pandemia, todo el terreno perdido en los últimos meses después de haber logrado mucho en el ámbito económico. Si a eso le sumamos un rezago en lo tecnológico, definitivamente el futuro de nuestro país estaría en veremos. Entonces creo que tenemos hoy no solo los organismos públicos, no solo la universidad, sino todos los agentes que intervienen hoy en lo que se ha denominado a nivel mundial la gobernanza de Internet, y es ese modelo multi-stakeholder donde todos los sectores, todos los ciudadanos, cada uno de los agentes que intervienen en la sociedad y en la economía tienen un rol importante en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, hoy quiero compartirles algunos de esos retos, algunos de los consejos. Seguramente me acompañan no solo profesores, funcionarios, egresados de todas las ramas que trabajan en las distintas verticales de la industria, y que quisiera dejarles un poco el panorama de lo que va a suceder en los próximos, ya no 10 años, ya no 20 años, sino en los próximos 3 a 5 años, y que tienen que marcar la diferencia de un país que efectivamente logra saltos en desarrollo y en economía, o un país que no. Para iniciar, pues quisiera darles algunas cifras de contexto de cómo cerramos el 2019, donde todavía pues hay unas noticias no tan alentadoras, y es que desafortunadamente de los 7.670 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, 4.300 son usuarios de Internet. Esto es un poco más del 60%, y es una cifra que no es muy diferente a lo que sucede en Colombia. Colombia cerraba el 2019 con un 52% de las conexiones de Internet en general, de los usuarios en general de las telecomunicaciones, solo en el servicio de Internet. Eso es una cifra que, si nos vamos al Internet fijo, el Internet de la casa, solo llega al 13% de los hogares, es decir, es una cifra muy baja, podríamos decir que una cifra muy deficiente, y pues que responde a una realidad, un modelo económico que hemos asumido en el sector de telecomunicaciones desde hace muchísimos años. Creo yo que, sin entrar a evaluar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, lo cierto es que pues el mundo entero eligió la liberalización de las telecomunicaciones, y desde ese momento pues dependemos de la inversión privada
básicamente dependemos de la inversión y de la competencia que se dé en las empresas de telecomunicaciones y en particular en Internet, pues dependemos de la inversión que se haga en las redes de Internet. Las otras tecnologías, las tecnologías móviles como la telefonía, por ejemplo, pues tiene unas coberturas superiores al 100%, de hecho se ubican en el 134%, pero cuando nos centramos a Internet, todavía la mitad de esas conexiones no tienen acceso a Internet. Entonces, si nosotros quisiéramos ser ligeros al hablar, podríamos decir, pues todavía un poco menos de la mitad de los colombianos no tiene acceso a Internet y mucho menos a Internet de banda ancha. Y eso es muy similar a lo que sucede en el resto del mundo si lo miramos en su conjunto, pero muy por debajo también de las cifras de los países de la OCDE. ¿Qué hay que hacer? Pues definitivamente acelerar las políticas y la inversión, acelerar, generar mayor inversión y ahora, y me atrevo a decir esto desde un punto de vista académico y en este escenario de la Universidad Tecnológica de Pereira, si nos vamos a lo que va a ser los próximos 5 años, o lo que va a ser de aquí al 2025, podríamos decir que aún con toda la inversión privada que se va a dar en los próximos años, con la última subasta de espectro radioeléctrico que se dio en Colombia en el mes de diciembre, y aún así el 20% de la sociedad que hoy está conectada a una telefonía móvil no lo será así a un internet de banda ancha. Por lo tanto, muy posiblemente nuevos modelos nuevamente de inversión pública lleguen a surgir en casos muy específicos y en rincones muy apartados del país donde no va a ser posible aún que de aquí a 5 años se logre la conectividad universal o la conectividad total como si lo hay en telefonía. Pero ya estamos hablando de 5G. Y entonces, evidentemente Colombia, y esto es muy importante que todos lo tengamos claro, el ciclo de desarrollo tecnológico, de adaptación tecnológica, de evolución tecnológica, se da cada vez mucho más acelerado. Y si nosotros vemos esta imagen que estoy proyectando en este momento, vemos que nos encontramos en la era del 4G. De hecho, por algo también le hablaban de la cuarta revolución industrial, pero ya estamos viendo en todas las noticias que el gobierno impulsa, no solo el de Colombia, sino el de mayoría de países del mundo, impulsa el desarrollo de redes 5G. Y entonces uno diría, pero si no hemos terminado de dar cobertura al 4G, que para hablar en términos de dummies, pues 4G es la tecnología que hoy necesitamos, es la que hoy soporta la mayoría de actividad económica basada en lo digital, es decir, el comercio electrónico hoy funciona perfectamente con 4G, no lo hace así de bien con el 3G y no lo hace con el 2G. Entonces, en ese sentido, pues sí debemos y tenemos un gran reto en el mundo y en el país y es terminar de desplegar redes de 4G. Y para que tengamos muy claro qué es desplegar y por qué es tan difícil desplegar redes de 4G y uno se compara con países como Uruguay y dice, pero Uruguay lo logró, Uruguay está llegando al acceso universal y te das cuenta que Uruguay puede ser el país puede ser una localidad de Bogotá que tiene 3 millones de habitantes, Bogotá tiene 9, y que tiene un territorio muy pequeño, con una geografía muy fácil de conectar y una sola empresa pública. Entonces tú dices, bueno, en esa geografía y bajo ese modelo, el ingreso le da para conectar a todo el país. ¿Y por qué? ¿En qué se invierte? Pues se invierte en redes, se invierte en cables, en torres, en antenas, pero en Colombia y en la mayoría de países del mundo no. En Colombia y en la mayoría de países del mundo, para que llegue ese internet de banda ancha de 4G, que lo que permite es que haya velocidades de descarga que te permitan a ti descargar videos, ver multimedias, acceder a redes sociales, poder tener desarrollo de aplicaciones, etcétera. Es decir, lo que hoy conocemos como la economía digital, eso lo soporta el 4G. Necesitamos invertir. Y como el país no tiene los ingresos para invertir y conectar y prestar este servicio directamente, pues hace varias décadas liberalizó las telecomunicaciones y así está liberalizado Internet. Pero ya hablamos de 5G y ahí era que quería centrar la discusión porque es muy importante tener claro para qué 5G y aterrizar en los ciudadanos cuáles son las expectativas de 5G. Porque la mayoría de facilidades que nosotros hoy tenemos con 4G vamos a tener con 5G. La diferencia se da en factores no solo de velocidad, sino de latencia, que tiene un impacto directo, que es esa nitidez, ese nivel de precisión del funcionamiento de cualquier aplicación con las características de la red de 5G, que nos permitirá tener mejores desarrollos en la industria.
Entonces 5G es la primera red pensada para la industria y para el servicio público y no para los ciudadanos, no para el ocio y el entretenimiento de los ciudadanos. Entonces no es para ver mejor Netflix, no es para que las películas descarguen más rápido, seguramente cuando eso llegue a los ciudadanos así será, pero al inicio las redes de 5G hoy están pensadas para poder tener altas velocidades, poder tener mejores latencias con una conexión inalámbrica enfocada en la industria. Entonces, la primera tecnología que está pensada donde el cliente no es un ciudadano, sino que el cliente son las empresas. Entonces, si vemos la evolución, vemos como la quinta revolución, la revolución de 5G, está pensado para no para el ciudadano, sino está pensado para la industria, para la empresa, y es la primera tecnología en esta evolución de redes que se está dando con este sentido. Y este es un poco lo que las verticales de la economía y de la sociedad están planteándose como casos de uso para adoptar una nueva tecnología como es la de 5G o la quinta generación de Internet. Y si ustedes ven aquí la revolución de 5G expresada en velocidad, que ojo, no es lo más importante las velocidades de descarga, pero sin duda es lo que va a ser más conocido, lo que va a ser más discutido por parte de la ciudadanía en común, y es, pues mire, pasamos de en una red de 3G en el 2008 de velocidades de 2 megabytes a 4 a una tecnología de 4G cuya última asignación de espectro en Colombia se dio en el 2013 y luego en el 2019 en diciembre con unas velocidades de 150 megas. Ahorita esas son las velocidades que nosotros manejamos en 4G, a pensar en velocidades de descarga en 5G de 20 gigas. Y ahí si ustedes ven en esta figura, ven que si es por velocidades, obviamente la multiplicación de las velocidades y la disminución de la latencia es lo que va a permitir que funcionen con seguridad carros autónomos, es lo que va a permitir que se puedan hacer cirugías a distancia, es lo que va a permitir aplicaciones en la minería que permitan que no sean los seres humanos o los mineros los que vayan debajo de la tierra, sino que sea un robot el que lo haga y que la máquina no se detenga. Es lo que nos va a permitir a nosotros que pueda haber un control a distancia de las máquinas, que se pueda dar la automatización de la planta de producción, es que pueda darse un cambio de pronto en la sociedad frente a los grandes eventos, los partidos de fútbol, los conciertos, las operaciones quirúrgicas, que los hogares puedan tener y funcionar con una domótica de mayor precisión, pueda darse una mejor gestión en el consumo de energía, es decir, todas aplicaciones no para el ocio y el entretenimiento humano, sino para el desarrollo productivo, competitivo, industrial de nuestra sociedad. Es decir, si esto lo mezclamos con las tecnologías emergentes de analítica de datos e inteligencia artificial, ahora sí llegamos a la era de los supersónicos. Ahora sí llegamos a la era de las tecnologías cognitivas y donde se va a generar un impacto directo al ámbito del empleo, de la empleabilidad y al mundo del trabajo. Pero como sé que ustedes son muy emprendedores, los que me están escuchando hasta ahora, pues seguramente también será una ventaja para estos emprendedores y empresarios que buscan desarrollar nuevos modelos de negocio. Entonces, algo muy importante hasta ahora es que, ¿por qué es tan importante pensar en 4G? Porque se necesita que hayan clientes, porque de que el mundo termine de conectarse con 4G implica que el ciudadano pueda acceder a nivel de usuario a nuevos productos y servicios a través de Internet de banda ancha. Pero, ¿qué sucede con 5G? Que va a permitir entonces que las industrias desarrollen esos bienes y servicios a los que los usuarios van a intervenir. Y la red de 5G va a tener entonces una implicación directa en la economía. Hoy, ¿qué pasa en Colombia? Y lo digo con conocimiento de causa como regulador de este sector, que desafortunadamente el hecho de que estamos en un dilema del servicio público que se convirtió en Internet
y que quedó en evidencia con la poca o mucha de economía, actividad económica y social que pudimos tener durante estas cuarentenas, que solo pudo soportarse porque existía internet, pero que apartó con inequidad a los que no tenían acceso a ello. Nos dimos cuenta que el modelo solo de las empresas que buscan utilidad no nos está funcionando tan bien. Y resulta que las empresas que están desplegando la red piensan en su utilidad y no les creo que piensen solo en el cliente y en el acceso al derecho. Y entonces allí vamos a tener que tomar decisiones a futuro, los hacedores de política pública, los hacedores de regulación, que no van a ser muy aceptadas por parte de la industria. Y eso es un dilema que tendremos que equilibrar y que es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya hoy anunciaba algún operador de telecomunicaciones de Colombia que todavía no era hora de 5G, mientras que, ¿qué pasaría si nosotros no invertimos en 5G? Porque sí, efectivamente hay que seguir creciendo en 4G, pero no invertimos en 5G esperando que termine de desarrollarse 4G. Pues vamos a tener clientes conectados para el ocio y el entretenimiento, pero no vamos a tener empresas que sean más productivas, más competitivas, como sí va a hacerlo Estados Unidos, sí va a hacerlo China y los países que decidan invertirle a estas redes, que van a separar con mayor inequidad la economía de nuestros países. Quería hacer esa pequeña reflexión de por qué la importancia de estas redes. Y este es el pronóstico. GCMA, Gremio y Asociación de Fabricantes del sector, fabricantes de tecnología, son los que manejan la identidad de los dispositivos móviles, el popular email, hace esta proyección. Obviamente estas son proyecciones que se hicieron antes de pandemia, por lo tanto es muy posible que que se ralentice un poco, pero también es muy posible y factible que países como China, por la guerra comercial que tienen directamente con Estados Unidos y ahora con Inglaterra, terminen desarrollándolo mucho más rápido y logrando dar saltos exponenciales vía esa crisis comercial que están viviendo. Y hay que ponerle mucho ojo y mucho cuidado porque eso posiblemente suceda en los próximos 5 años. Y esta es la forma como se tiene previsto el crecimiento. Como les decía, 4G se tiene previsto que en el mundo llegue y se acerca al 70-80% de conexiones en el mundo de Internet. Obviamente 2G y 3G son tecnologías en declive, va a desaparecer, tender a desaparecer por debajo de un 20% después del 2025 y si nos va muy bien como esperamos, se espera que las redes de 2G, o sea, los celulares flecha, que eran los que podían conectarse a esas redes, pues ya no tengan sino un 2% de conexiones de tecnología después, más allá del 2025. Y 5G pues empieza a repuntar solo sobre el 10% de las conexiones en el 2025. Entonces aquí la gran conclusión es, para los que no sabían, seguramente muchos habrán estudiado el tema, pero para los que no, es que 5G está proyectado para aplicación industrial, para que el desarrollo de las empresas se pueda dar, para que la transformación y aprovechar las tecnologías emergentes, que son la robótica, la analítica de datos, la inteligencia artificial, se sume con la red de 5G y funcione como un factor de mayor productividad para el país. Está previsto que esa explosión empiece a darse a partir del 2025. Estaremos en una convención de las nuestras, analizando si eso se dio o no se dio, así que tomen atenta nota. Y este es el análisis en Colombia. Nosotros desarrollamos y tuve la posibilidad de liderar este estudio el año pasado sobre cómo iba a ser la evolución de las redes móviles en Colombia, partiendo de qué base. Y tú dices, pero ustedes cómo hacen esas proyecciones? Y yo te lo explico fácilmente. Existen unos operadores, en Colombia existen unos operadores públicos, unos proveedores públicos que subsisten todavía, y entonces está la ETB, está UNE, están algunas empresas de capital público, pero la mayoría de capital privado, claro, Movistar, Avantel, ahora va a entrar uno nuevo que se llama Partners, etcétera, que son quienes construyen las redes. Aquí no construimos la red de los colombianos. Construimos una red de fibra óptica que está sirviendo para tener alguna cifra, pero quien explota el servicio, como sucede con las carreteras y con la mayoría de servicios públicos en el modelo que tenemos en el capitalismo, pues somos
son las empresas privadas las que invierten. Y como son las empresas privadas las que invierten, pues tenemos las cifras de cuáles son sus obligaciones. En diciembre acabaron de acceder tres empresas a espectro radioeléctrico, y entonces las tres empresas tienen una responsabilidad que el gobierno les pone, y entonces el ministerio le dice: yo le dejo explotar este espectro radioeléctrico, que son las ondas electromagnéticas creadas por Dios, porque son como Dios, de hecho, que todos sabemos que existe porque nos comunicamos, pero nadie lo ve. Así pasa con las ondas del espectro radioeléctrico, pero eso es de propiedad del Estado. Entonces el Estado le cede la posibilidad a las empresas de que invierten. Entonces nosotros ya sabemos cuánto van a invertir, porque le ponemos unas obligaciones como Estado y le decimos: ustedes tienen que conectar, según esta última subasta, más de 3.200 localidades del país con internet en redes de 4G. Entonces ya de entrada tenemos una cifra gruesa, pero también calculamos cuánto vale el negocio, cuántas exenciones regulatorias se les puede dar, cuántas no, y a partir de ahí, pues cuál es la posibilidad de que una empresa voluntariamente quiera seguir ampliando sus redes y llegar a otros rincones, no por obligación, sino porque el modelo de negocio le cierre. Hemos tenido que implementar modelos como sandbox regulatorio, que es experimentar y hacer regulación a la medida. ¿Por qué? Porque olvídense que una empresa, si no es obligada, va a llegar voluntariamente al municipio, a la vereda, donde solo tiene 10 familias y donde nunca va a haber internet de banda ancha si no se lo conecta el Estado directamente, si el servicio no se presta por obligación, o si tiene la fortuna o la suerte de ser un buen ingeniero y conseguirse una buena estrategia para tener señal de una forma no tan convencional, por no decirlo de otra manera. Entonces, con esos datos y esa proyección sucede esta gráfica que yo les muestro aquí, que tuve la posibilidad de liderar en un estudio. Y dice: esto es lo que va a pasar en Colombia. En Colombia 2024 vamos a tener unas redes de 5G no mayores al 5%. Es decir, si nos comparamos con las previsiones de los países desarrollados, aún así no vamos a estar cercanos a ellos por el modelo, porque si la empresa privada no se mete la mano al drill, pues no va a haber inversión en 5G. Pero si las previsiones se dan, pues se supone que solo hasta el 2022 va a empezar a haber unas primeras redes. Ahorita estamos en pruebas, en pilotos, probando la tecnología, pero si todo se da, solo llegaremos a un 5% de las redes en el 2024. Las redes de 2G estarán por debajo del 3%, hoy están cercano a un 12%, y las redes de 3G, que es la red la generación anterior a la banda ancha de los móviles, estaríamos en un 15%, y la buena cifra es que un 82%, muy posiblemente en el 2024, empezando 2025, ya están por encima del 80%. Eso es una buena noticia y eso es lo que nos soñamos. Sería muy triste para la sociedad y sería muy triste para Colombia y para su economía si nosotros no tenemos un 80% de las conexiones a 4G en el 2024 o 2025. Sería muy triste y muy negativo para nuestra economía y para nuestra actividad social, que ya no será lo mismo después de la pandemia. Y creo que ya llevo mucho tiempo y no he avanzado mucho, pero hay mucha información que quiero darles. Lo otro a decirles es que esta es una industria que sigue acelerándose. Si ustedes diferencian el ciclo de adopción de una tecnología, podemos ver que cada vez los ciclos son más cortos, que cada vez las aplicaciones y las plataformas son más cortas, pero empiezan a aparecer otros gigantes y debemos tener total claridad que plataformas como Facebook, como YouTube, como Gmail, como WhatsApp son las principales aplicaciones en el mundo, salvo en China, que está WeChat, y esas son las que dominan el mundo de las high-tech, de la tecnología de las aplicaciones, y es muy importante tenerlo en cuenta. Esos son los jugadores que están hoy, y hay unos ciclos de adopción un poco más rápidos. Un tema muy importante, porque se trataba de hablar, estamos en el contexto, pero se trata de hablar del consumidor, es que toda esta transformación está cambiando la psiquis del ciudadano. Y no crean que lo estaba haciendo totalmente para bien en el mundo. Después de la pandemia seguramente habremos mejorado y ese va a ser un impacto positivo de la pandemia en materia de apropiación tecnológica. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia el 75% del tráfico de internet en el mundo se enfocaba en ocio y entretenimiento, en plataformas de video. Si ustedes ven la franja roja,
Esa franja roja increciendo desde el 2013 al 2020, pues es el consumo de video por parte de los ciudadanos. Y eso simplemente nos deja ver cuáles son nuestros gustos. Y para el que quiera, ya sé que hay emprendedores y quiere vender y quiere buscar estrategias, al ciudadano todo le entra por los ojos. Y si bien la televisión tradicional podía estar perdiendo terreno, no así el audiovisual a través de Internet. Y esto es muy importante, un dato muy importante tenerlo en cuenta. Y llegó el COVID. Y entonces llegó el COVID y pasó algo súper importante, y es que en el mundo nos dimos cuenta que necesitábamos garantizar la prestación del servicio de telecomunicaciones, también el postal, todo eso hace parte de la misma bolsa, pero en particular Internet se volvió importante, y entonces nos dimos cuenta que teníamos que flexibilizar medidas para que los operadores del servicio pudieran mantener sus redes, pudieran prestar el servicio. Nos dimos cuenta que si se llegaba a colapsar las redes de Internet en Colombia, la red de Internet en el mundo, había que hacer algo, había que intervenir. Entonces empezó a tambalear el principio de neutralidad en la red, donde a nadie se le puede priorizar un contenido, y cambió por ley y lo declaró constitucional la Corte Constitucional, y se dijo, ¿sabe qué? Si se está colapsando la red, se da prelación al uso de Internet con fines productivos. Es decir, la comisión donde yo trabajo hoy en día, entidad que dirijo, tiene que garantizar que se priorice el contenido a plataformas de trabajo, de educación, de salud, de acceso a los servicios públicos, a los derechos fundamentales, y de último Netflix, y de último YouTube, de último ocio y entretenimiento. Difícil tarea de monitorear, sobre todo en plataformas como YouTube, donde hoy encuentras desde la transmisión del presidente de todos los días hasta las recomendaciones que da la comisión para hacer un uso adecuado de Internet. Entonces, tener que hacer, y eso fue posible gracias al COVID, poner a tambalear el principio de neutralidad de la red. Y otro tema muy importante que se vio en el mundo y en Colombia, nada de esto ha sido ajeno a Colombia, es empezar a garantizar, ya son medidas que se empiezan a apretar, ya volvimos a cobrar, a disminuir los plazos, se dio más plazo para pagar los planes de celular, hasta 2 VTs, que son 70.000 pesos. Para el caso de Colombia, se empezaron a generar medidas que garantizaran al ciudadano tener algo de conectividad, porque nos dimos cuenta que la conectividad ya no es un negocio, ya no es un servicio suntuario, es un derecho. Pero ojo, que aquí se abren discusiones. Y es que si bien hasta ahora no ha sido reconocido por la Corte, sino en un par de casos, y eso es muy importante porque la justicia en tutela no ha tutelado sino de más de 200 tutelas que se han recibido durante la pandemia para garantía, solo uno o dos reconoció el derecho, y muy puntual. Falta que esto llegue a la Corte y sea la Corte Constitucional la que manifieste o garantice cuál es la posibilidad la posibilidad perdón, que estoy leyendo unas preguntas que me están llegando, entonces me fui, la posibilidad de tener acceso a algo de Internet. Entonces es la Corte la que va a decir si es un derecho o no, pero hoy lo cierto es que es un servicio esencial, y es posible que toda la regulación que conocemos empiece a variar y empiecen a dividirse y a segmentarse por tipos de acceso. Acceso de Internet a ciudadanos que garantizan su mínimo, o un plan de acceso mínimo a Internet, o un plan de acceso full a Internet, y eso afecta a uno de los pilares que Internet lo ha mantenido, que es la neutralidad en la red. Voy a dejar las preguntas para una primera mitad, porque aquí me están escribiendo varias preguntas. Sigo para terminar la primera parte, y entro en unos minutos, cuando vaya a entrar a la segunda parte, a explicar, a empezar a dar respuestas a las preguntas. Entonces les decía, Colombia convirtió también Internet como un servicio público esencial, y uno se pone a dar cuenta que hoy pues la economía y un poco de la actividad social y toda la actividad académica pues se da por esta vía, y entonces uno empieza a decir si es servicio público, y eso vamos a tener que cambiar toda la normatividad, hay que reglamentarlo distinto. Pero ¿es fácil? No, no es fácil, por 3 razones, y no se olviden de esto. Uno, porque la inversión la hacen los privados. 2, porque el Estado no tiene el ingreso, en el país no tiene el ingreso suficiente para subsidiar el servicio, y adicionalmente para desplegar redes y prestarlo. Por lo tanto, se debe seguir manteniendo el modelo mixto, por lo menos.
Y pues porque evidentemente el resto del mundo no lo está haciendo de esa forma, sino que la inversión privada sigue siendo la principal y ahí hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones que se toman. Entonces, voy a pasar rápidamente a esto solo para mostrarles que esa tendencia de tráfico solo para el ocio y el entretenimiento estoy seguro que varió. En el caso de Colombia, pues se incrementaron los tráficos. El pico más alto se dio en marzo, cuando tuvimos incrementos en redes del 38,8% en el uso de Internet. Y si nosotros vamos a la evolución, pues aquí vemos que subió, luego bajó al 11,5, luego decreció el consumo de Internet, luego decreció un poquito más y el último mes que otra vez, antes de salir ahora a la calle, se dio un poco de contracción y que nuevamente el aislamiento se dio en la casa, pues nuevamente subió un poquito, ya no al mismo nivel que en marzo, sino un 12,8. ¿Esto afectó la red? No, para nada. La red está diseñada para funcionar como funcionaría en hora pico y esto es muy importante saberlo. Miren esta gráfica. En esta gráfica ustedes ven una línea roja que es el pico de marzo. Las redes están diseñadas, la hora pico es la hora del día en la cual más usuarios al tiempo están conectados. Las redes de telecomunicaciones, las redes de Internet se diseñan bajo ese parámetro, es decir, se diseñan como para que todo el día fuera hora pico. Y si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría del tráfico está por debajo de la hora pico. Entonces, la red nunca se colapsó, porque si esto hubiera sido lo contrario, si todo este tráfico que está por debajo de la línea roja estuviera arriba, tuviéramos dificultades de saturación de la red, el colapso de la red, por concurrencias como una autopista, todos los carros al tiempo. Sin embargo, eso no se dio. ¿A qué hora se daba en Colombia? Y esto es particular. Aquí vemos el rango horario, es entre 6 de la tarde y 10 de la noche. Es decir, ¿qué es lo que más genera consumo de Internet? El video. Durante el día, entonces, el ciudadano hizo en Colombia, y aquí lleva otra conclusión de mi intervención, el consumo digital en Colombia fue juicioso. Durante el día los estudiantes entraban a sus clases, los ciudadanos, los trabajadores a sus empleos, a sus plataformas, a sus eventos, y en la noche se dedicaban a ver Netflix. ¿Eso era distinto antes de la cuarentena? Para nada, igual. Hora pico en horas de la noche, por lo tanto la red no colapsó en Colombia durante el COVID. Otras industrias que se empezaron a reformar y ajustar, el sector postal, ya esto muy en la mano, pues como a manera de ejemplo de cómo pues los países que logren tener el desarrollo exponencial de las tecnologías y logre que llegue 5G, pues evidentemente va a poder desarrollar estas nuevas industrias, el consumo, el sector postal soporta el comercio electrónico y por lo tanto se hace más eficiente si también se le incluye tecnología. Ya en Estados Unidos están probando robots que funcionan con redes 5G para entregar mercancía en mensajería local. Hay que tener mucha atención y mucho cuidado. La medicina hoy está siendo clave. Estos son temas que tradicionalmente hay que recordar de la importancia de Internet, la nanorobótica, la inteligencia artificial aplicada a enfermedades como el cáncer, al COVID. Hoy el control en China por el COVID se está dando gracias a los primeros despliegues de redes 5G y a los desarrollos de inteligencia artificial que están permitiendo identificar con el rostro y con el calor y con la tecnología, pues si hay o no COVID, si tuvo o no tuvo, es decir, la tecnología obviamente nuevamente vuelve a ser un factor de competencia muy fuerte entre países, entre desarrollo económico. Antes de entrar y decir cómo estamos en Colombia, y es otro estudio que quiero presentarles hoy, voy a responder un par de preguntas para hacer esto un poco más interactivo y que la gente tenga la respuesta. Me preguntan aquí de lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué se puede decir de ese mito de que las antenas de 5G generan mucha radiación? Mito, falsedad. Ninguna antena de 5G ni de 4G genera radiaciones. ¿Por qué? Porque existe en el mundo una entidad que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, donde funcionarios de entidades como donde yo trabajo, más la agencia de espectro, más el ministerio, define a nivel mundial los estándares. ¿Para qué? Para que puedan funcionar esas tecnologías. Y les voy a poner una cosa, si fuera verdad que la tecnología da cáncer y está matando a la gente, ¿por qué la expectativa de vida ha crecido tanto? Mentira, no existe.
Eso es muy chistoso porque habían videos donde un video me llegó donde decía las primeras antenas de 5G en Cali y eran antenas eléctricas. Son mitos, son falsedades. Los países obviamente desarrollamos bajo estándares que se definen en la UIT, en la Conferencia Mundial de Radio, etcétera, que permiten que puedan funcionar las antenas sin afectación a la salud. Y eso es una garantía pues que existe por la forma como funciona la tecnología y se estandariza la tecnología. Es un poco, la radiación de una antena es como la de un foquito LED de Navidad, para que se hagan una idea. Con respecto a las aplicaciones, Nequi creció exponencialmente a nivel nacional. Hizo lo de 2 años en 4 meses, sin duda, sin duda. Y aquí sí viene la respuesta y lo vamos a ver en unas cifras más adelante, y es el COVID está preparando a la ciudadanía para que pueda desarrollarse el comercio electrónico. Pero ojo, porque se está creciendo, se está incrementando el delito informático. Tenemos que tener una debida apropiación y conocer cómo compartir datos, cuándo no, poder utilizar plataformas seguras, porque también hay mucha delincuencia y una de las cosas que los ciudadanos más le temen o más inhibe el desarrollo del comercio electrónico es la desconfianza al compartir los datos. Eso es muy, 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 muy importante. Bueno, esas son las 2 preguntas hasta ahora y seguiremos. Aplicamos, y esta fue otra investigación que hicimos ya hace 2 años, sobre pues, cómo estaba Colombia en desarrollo digital. Junto con la OCDE se desarrolló un índice de desarrollo digital para saber efectivamente, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y desafortunadamente, pues todavía vamos muy rezagados. Nosotros de 1 a 100 encontramos que Colombia se ubicaba en un 34.9. Ese era nuestro índice de economía digital. Podemos decir que ahorita estamos más del 40. Esta es una medición de hace 2 años, no se ha vuelto a aplicar. Sin embargo, pues en lo mejor que se ha invertido en Colombia es en infraestructura, pero todavía falta la mitad. Vamos a la mitad del camino. Si nosotros vemos, y aquí les señalo yo el sector central, donde se ubica también el eje cafetero, y ahí tenemos 14.5. Bueno, tenemos todavía mucho que recorrer. Bogotá, como siempre, el mejor índice de economía digital, pero con todo eso cifras muy bajas, muy por debajo de la mitad de lo esperado. Y pues sin duda creo que no hay duda de que hoy no hay duda de que hoy tenemos mucho camino todavía por recorrer y que pues seguramente en los próximos años las cosas serán mejor. Me preguntan si es cierto que, esta es una pregunta muy chistosa, es cierto que en Colombia no tiene señal 4G, que las empresas de telecomunicaciones mienten. No, eso es mentira. Las empresas sí prestan servicios de 4G. Cosa distinta es que en algunos momentos y por algunas situaciones se afecta. Acuérdense que las redes de 4G son redes móviles, funcionan con antenas y eso está vigilado por la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC, por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando no se presta, cuando se degrada la calidad, se imponen multas, pero nosotros desde la CRC hacemos mediciones de calidad y acabamos de publicar las últimas mediciones, y si bien es cierto que en algunos casos todavía la señal no es lo suficientemente fuerte, lo cierto es que sí se presta servicio de 4G y es medición directa que hacemos con sondas y con tecnología y se verifica. No hay forma de que no sea. A ver, si usted puede ver un video en YouTube por su celular, eso es 4G, eso no se lo permite otra red. ¿Qué dice el conferencista del artículo de la revista Dinero? Así está Colombia en velocidad de Internet comparada con el mundo. Ese speed test está basado en un dato de hace 2 años. Colombia debe mejorar, sin duda, sin duda. Tenemos que mejorar. En Colombia este año se duplicó la velocidad de Internet, está ya llegando a las 20 megas en promedio. Sin embargo, hay zonas donde todavía no es posible esas velocidades y lo que se espera es que haya mayor velocidad. Me preguntan la velocidad de Internet en el sector rural. Depende, si tiene 4G, las velocidades pues son cercanas o superiores a 10 megas y pueden llegar a estar en 15 megas, pero
en la mayoría de zonas rurales apartadas no hay internet de ninguna clase. ¿Por qué? Porque no cierra el negocio. ¿Por qué? Porque quienes prestan son las empresas y tienen que instalar antenas, y ese modelo solo se da si existe una obligación del Estado. Entonces, a quien me pregunta cómo está la velocidad, hoy está mala, no por velocidad, sino porque no hay acceso. Y debería estar en más de 3.000 localidades rurales donde se definió como obligación de llevar cobertura, que eso se genera en una carga para el operador por parte del ministerio cuando le adjudica espectro para que explote en la capital, lo obliga a que conecten la zona rural, así no le cierre el negocio. Allí vamos a poder tener en los próximos años, y por eso esperamos que en el 2024 se logre la cifra. Le voy a decir, ¿por qué estamos tan demorados? Porque en Colombia no se hacía una subasta de espectro desde el 2013, y en el 2013 se establecieron unas metas que llevaron a lo que hay hoy, que es la mitad del país. Entonces, la mitad del país hoy, ¿por qué está conectada? Porque en el 2013 se le dijo al país, se le dijo a las empresas, le doy espectro. Acuérdense que esto funciona. Si yo no instalo una antena, sino una torre, y en la torre pongo una antena que ilumine una zona, ahí no hay internet. Móvil, ojo, móvil. Y eso así funciona 4G. Una antena, una señal móvil. ¿Cuándo lo instalo? Cuando el negocio me cierra. Y si no me cierra, cuando el Estado me obliga. ¿Cierto? Y si el Estado no me obliga, pues no cierra. ¿Y qué pasó en Colombia? Que entre el 2013 y 2019 pasaron 6 años sin que se adoptara o sin que se asignara una obligación de cobertura. Es así de sencillo y matemático. Ahora sigo con las preguntas para poder avanzar, porque el tiempo pasa volando y esta conversación es muy apasionante. Otra tarea difícil, señores, para que le exijan a sus gobernantes en el eje cafetero. Las ciudades no han removido barreras al despliegue de infraestructura. Nosotros cerramos el año pasado con un municipio certificado por la CRC libre de barreras. A ver, ¿qué es esto? Recuerden, hay que instalar una antena, una torre, en la torre hay que poner una antena y la antena ilumina. Y resulta que la mayoría de capitales del país tienen salvo Guaviare, Florencia y Yopal, es decir, Pereira tiene hoy unas barreras fuertes al despliegue de infraestructura que impiden que hayan zonas de la ciudad donde se instalen antenas y llegue la conectividad. Publicamos un índice de favorabilidad. Solo el 9,3% de las capitales de Colombia están propicias al despliegue. Entonces, esa es otra talanquera. ¿Qué hemos logrado? Que 124 municipios, pasamos de 1 a 124 durante el COVID, básicamente porque si no remueven, pues no llega la tecnología y no se ven favorecidos, y ha sido un trabajo permanente. Tenemos más de 300 municipios en estudio en este momento que le estamos ayudando para que remuevan, pero a veces los políticos inventan mitos como el de que la antena de internet da cáncer, y entonces el ciudadano pues cree que es cierto, y entonces presenta una acción de tutela, una acción popular para que no le instalen la antena, pero quiere que le llegue por arte de magia a internet. Espero que después del COVID los gobernantes se enfoquen y los ciudadanos generen esa cultura digital que me preguntaban, que muchas veces se da por desconocimiento de cómo funciona la tecnología. Entonces, este índice es importante. Porque si vemos, vamos a ver aquí Pereira, ¿dónde está? Pereira, capital del eje. ¿Dónde está Pereira? Bueno, aquí viene. Armenia está con un 28,75. Eso quiere decir que de 1 a 100 la posibilidad de instalar una antena de internet es de 28. Vamos a ver Pereira, que la veo mal, o no la veo, no alcanzó. No, imagínense, Pereira no la alcanzó a ver ni siquiera no, aquí está. 28,7, igual que Armenia. Armenia y Pereira muy cerquita. Y Manizales sí está peor. Sí, seguramente aquí me escuchan amigos de Manizales, grandes amigos que tengo en Manizales. 12,5 es el índice de favorabilidad. Es decir, que va a ser muy difícil que se dé el desarrollo si no le exigimos a los gobernantes locales que saquen decretos que permitan. Y cuando yo hablo de barreras, ¿qué es eso? Me preguntarán ustedes. Se los digo fácilmente y rápidamente. Hay prohibición de instalar antenas en zonas urbanas. Creemos que si instalamos la antena afuera del municipio, va a iluminar a los ciudadanos del centro. Imposible. A menos que instale una antena 100 veces más gigante que lleve la señal, y esa sí da cáncer. Como da cáncer, pues ponerse junto a la chimenea y meter la mano al fuego. Entonces,
aquí es una responsabilidad de todos y esto es muy importante decirlo. Y para ir concluyendo, ¿cuáles son para mí los retos que tenemos hoy como sociedad para lograr el desarrollo digital de nuestras empresas y para entender al nuevo y para poder emprender negocios y poder tener una recuperación económica? Porque aquí partimos de la base que hoy estamos en una crisis y que el decrecimiento económico del país es bárbaro y que necesitamos aprovechar las tecnologías de información, internet necesitamos, y las aplicaciones, necesitamos aprovecharlas para el desarrollo digital. Lo primero es que si ustedes son empresarios, señores, hay que comprender al nuevo usuario digital. Y hay que comprenderlo antes del COVID y después del COVID. Hoy no hay confianza. De cada 4 colombianos, 1 utiliza el comercio electrónico, o sea, el 25%. Eso se va a subir un poquito ahora con el COVID. 1 no utiliza porque no tiene acceso. Y 2 están conectados, no lo utiliza porque no confía. Y uno dice, ¿por qué no confía? Entonces uno ve, bueno, primero vamos a ver por qué el caso, qué pasa con la psiquis del colombiano. El 87% usa internet, usa Google porque necesita averiguar algo. El 78% porque quiere chequear las redes sociales y en este momento muchos están chequeando las redes sociales durante la charla. 71% por leer el correo electrónico. Y vamos a ver dónde está compras online, 17%. Servicios por internet, 16,2%. Descarga de aplicaciones pagas, 8%. Descarga de música, videos y archivos pagos, 8%. Entonces, mucho terreno por ganar en comercio electrónico. Y va a haber uno, ¿por qué se inhibe del comercio electrónico? Por la desconfianza en entregar los datos personales y financieros. Y razón no falta, porque sí se dan muchos delitos informáticos. Entonces, hay mucho campo por donde trabajar y para que las empresas también y los emprendedores empiecen a meterse. En consumo digital y en la psiquis del ciudadano, también hay que decir que en Colombia, por ejemplo, en este último estudio de hábitos de consumo de plataformas, por ejemplo, encontramos que YouTube es la plataforma de video gratuita que más se consume. Vemos que Facebook es la plataforma gratuita de redes social más consumida. Y pues las plataformas de pago más consumidas pues es Netflix con un 17%, creció un puntico de los hogares. Entonces hoy en Colombia el 17% de los ciudadanos paga oficialmente una cuenta legal de Netflix y todavía la televisión sigue teniendo un gran componente. Pero a mí de este estudio lo que me interesa y me encanta leer es esto, porque el que quiere emprender tiene que entender, además de todo lo que vimos antes, que es acceso, pues es cómo es que tan apropiado estamos. Y entonces vemos que en los hábitos de uso de tecnología en Colombia y de plataformas, de plataformas OTTs, plataformas de 2 o más lados hoy, pues encontramos que los mayores de edad, muchos estarán aquí viéndonos, no consumen tanta tecnología porque están por encima de los 65 años. Y los que más consumen es considerado el heavy user, está entre los 15 y 26 años. Resumen para los que son emprendedores. Si quieren tener un negocio digital, enfóquense en el segmento de 16 a 26, que ahí está el 43%, y tiene un 28% entre los 26 y los 38. Ahí entro yo con 38. Y entonces, esto es muy importante y estos estudios están disponibles, pueden accederlo en internet, hábitos de consumo en Colombia. Luego les mando los links para que puedan descargar los estudios. Es clave para el que quiera emprender y entender la psiquis. ¿Y qué consumen hoy que pelean, por ejemplo, las plataformas de video, las plataformas estas de OTTs? ¿Por qué pelean? Pelean por el tiempo de la gente. Hoy las redes sociales y los contenidos por internet, lo que pelean es, o lo que compiten es por el tiempo del ciudadano. Eso es clave. Estos son tendencias de consumo. En Colombia pues prevalecen en las OTTs pagas el consumo de series, películas y documentales. Esto es un poco como para entender cómo está, pero aquí viene un dato que es bastante clave y es hay un 2% de los ciudadanos
un 1% ya en el 20, lo que se proyecta el 2020, que va a cancelar la televisión tradicional para pasarse a una plataforma OTT, y ese es un datico que siempre se monitorea, se llama un fenómeno que se llama el cord cutting, porque pues sirve para entender cómo están los servicios tradicionales de comunicaciones, y vemos que cada vez más, pues, y cuando los heavy users estén más arriba y los que están por debajo de hoy, los heavy users, que es a los que no medimos, a los que tienen entre 1 y 14 años, esos sí que van a cambiar toda la torta del desarrollo digital del país. Otra cosa para que lo tengan en cuenta los emprendedores en el perfil del consumidor digital es que la principal plataforma de comunicación es WhatsApp, le sigue Facebook en cuanto a mensajería, y pues otras plataformas que se consumen fuertemente son Facebook e Instagram, y ahí pues hay bastante posibilidad de negocio si ustedes quieren comercializar bienes, servicios a través de las redes. Bueno, estos son imágenes que paso rápidamente, que igual todavía el ciudadano en Colombia quedó demostrado que le gustan las ofertas, entonces ahí todavía generacionalmente tenemos terreno que terminar de explotar. Y viene un segundo reto, además de entender la psiquis del consumidor de hoy, pues hay que repensar y apropiar el negocio desde lo digital. Y aquí sí que hay que pensar bien, y esto va para una cátedra completa. Desafortunadamente solo tengo 1 hora y 15. Me quedan solo como 15 minuticos para terminar y dar espacio a las preguntas, pero este reto sí que es importante. Miren, todas estas tecnologías que se están desarrollando, esto es lo que está sucediendo. Y esto yo creo que llevo unos 3 años trabajando con este estudio que hicimos con Arthur DeLittle, y es que si nosotros vemos todo el círculo más grande de la presentación, ven las verticales de la economía tradicional. Útiles, agua, energía, prensa, canales de televisión, consumo, retailers, farmacéuticas, discográficas. ¿Y qué encontramos? Hasta educación. Que ahora existen empresas que son las que están en el círculo amarillo, el de más adentro, que son las nativas digitales. ¿Cuál es la gran diferencia? El costo de operación de cada una de esas empresas. Entonces, cuando hoy pensemos en emprender, no pensemos en el negocio tradicional. Ese es el consejo que le puedo dar. Yo sé que uno se apasiona, yo sé que uno es muy artesanal y a uno le gusta la esencia, y entonces yo quiero mi restaurantico, el de siempre, para generar una experiencia, y quiero mi hotelito ahí en el eje, bajo el esquema normal de mi hotelito boutique que siempre he querido. Hay que repensarse eso, repensárselo. Seguramente hay que encontrar modelos blended, pero hoy tenemos una economía que cuesta mucho mantener, con una carga tributaria y regulatoria muy grande, y una que no quiere ser regulada, que todavía está incipiente, pequeña, pero que es nativa digital y que le compite directamente a las otras empresas, y que hace que sea cada vez más difícil emprender, ¿cierto? Y que sucedan crisis como estas, como la del COVID-19, donde pues la mayoría de nuevos emprendimientos tradicionales se vieron afectados, porque hubo otros que no. Y me quiero saltar a eso porque pues en la transformación se ha dado hasta en la industria artística. Hoy tenemos artistas que nunca han sido artistas, que venden más que cualquier otro emprendimiento, porque lo hacen a través de plataformas gratuitas, y esto era solo como para significar el gran impacto que ha tenido también en lo social y no solo en lo empresarial. El arte también se está viendo desvirtuada, porque la inteligencia artificial está teniendo un impacto directo también en los contenidos artísticos, pero esta era la noticia a la que yo quería llegar, y era las cocinas ocultas. ¿Cuál fue el negocio más afectado por la pandemia? Los restaurantes, el ocio, el entretenimiento, los bares. ¿Y cuáles fueron los que no se vieron afectados de esa misma industria? Los nativos digitales. Y este era el ejemplo al que quería llegar, porque estos restaurantes, Rappi desarrolló con empresas 300 cocinas ocultas, y es las que siempre funcionaron bajo el modelo de domicilio a través de Rappi. ¿Esas se vieron afectadas con la pandemia? No, se incrementó. ¿Cuáles se vieron afectadas? Las presenciales. Entonces, hoy para la recuperación, mi consejo en blanco y negro es: invirtamos en modelos 100% nativos digitales. Ese es un consejo. Pues si hay muchos otros consejos, y hay muchas razones para decir que todavía hay opciones en las otras industrias y en los otros modelos de negocio. Claro que sí, pero mi consejo hoy para recuperación económica mucho más rápido es: invirtamos en negocios 100% nativos digitales.
entendamos la psiquis, reto uno, entender la psiquis del nuevo consumidor, enfoquémonos en el heavy user, ¿cierto? Y terminemos de conectar, que ese es un gran reto que no depende de ustedes. Quiero mostrarles este ejemplo un poco para que vean cómo también las nuevas tecnologías pueden ir adaptándose en negocios o en modelos tradicionales. También para descansar un poco la garganta, los invito a ver este videíto recreativo. This is VR Vaccine. The VR Vaccine is an immersive adventure where the children become a hero about to receive a powerful shield. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? To make it work, we need one VR gear, one smartphone for the children, one for the nurse, and the VR Vaccine app. Você voltou! Você voltou! And what the children experience in the virtual world is matched step by the nurse that follows the story on a second screen. Pronto. Agora o furto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. All simultaneously calming and entertaining children while helping the nurses to better perform the vaccination. Funciona! Obrigada! Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora não tem mais não. The day with no more crying in the vaccination room is closer than we think. Otro consejo ligado con ese video: dejemos explotar la creatividad, salir la innovación, aprovechar las tecnologías emergentes para hacer cosas diferentes, para adaptar también cosas antiguas con innovación, adaptarlas a esta nueva realidad. Es el momento de explotar esa psiquis innovadora que tenemos. Es el momento de desarrollar esas skills, porque estamos ante la generación de los heavy users, estamos ante la generación de las empresas nativas digitales y necesitamos adaptar entonces que no suceda lo que ha dicho Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, que todos vamos a ser reemplazados y podamos nosotros generar, si queremos, que nos reemplace, pero que nos genere ingreso. Y entonces allí, este ejemplo quise meterlo, el de la vacuna y la inteligencia artificial, de la realidad virtual, porque hay muchas cosas que podemos idearnos y ahora es el momento donde tenemos que dejar explotar la innovación y la creatividad como empresarios. Y un último reto es enfocarse en resolver problemas y formarse para ello, para innovar. O sea, y está ligado al video que les mostraba. Hoy la educación tradicional sí, pero también mi invitación a la universidad es planteémonos en las tesis, en los trabajos, en los proyectos con nuestros estudiantes la solución de los problemas que vienen. Así como en universidades que no son universidades como Singularity busca con sus programas de tecnología exponencial resolver los problemas de salud, de pobreza, de agua, de energía, de alimentación, pues hagamos lo propio nosotros y aprovechemos que el consumidor está cambiando, aprovechemos que ahora se están utilizando más los medios digitales, que la audiencia, que las plataformas están creciendo. Esta plataforma en la que estamos haciendo este video ha crecido pasó de 10 millones de reuniones al día a 300 millones de reuniones diarias. Miren este crecimiento exponencial que está teniendo plataformas y estos nuevos medios. Todo esto gracias al COVID. Y este estudio de Ernst & Young lo que nos dice es, y es un último consejo en esa misma vía de la innovación, es, bueno, no sé, tomemos decisiones estratégicas. Si vamos a invertir en nuevos negocios, ¿en qué negocios invertiríamos?
en algo que tenga que ver con teleconferencias, con educación en línea, dice Ernest & Young, con uso de redes sociales, conexiones de banda ancha. Invertamos en conectar a los ciudadanos, en hacer redes comunitarias, invirtamos en finanzas, fintech, en telemedicina, en salud mental, física, uso de vitaminas, ejercicio al aire libre. Ojo, y vuelvo al ejemplo de los restaurantes al aire libre. No crean que va a ser fácil recuperar este sector, todavía no, pero la alimentación sana, comida fresca, sí. El negocio automotriz va a estar fregado en los próximos años. Sí al teletrabajo, los contratos de trabajo temporal. Es un tema difícil, pero bueno, es lo que se viene. Ojo con los negocios de retail, venta de ropas, no está tan bien. Las inversiones en altas inversiones, no comprar en bienes raíces, no comprar muebles, no comprar electrodomésticos. Bueno, esta presentación se las compartiré y allí les dejaré este estudio de Ernest & Young sobre el nuevo consumidor, que nos permitirá entonces enfocar bien el negocio en estos sectores que se van a desarrollar en los próximos meses. Enfocarnos en unos segmentos de consumo. Obviamente siempre hay consumo de nicho. Entonces yo, pues los mayores de 65, no les llego, a eso sí que les sigo llegando con negocios tradicionales, porque solo el 2% me va a comprar según los estudios que se adelantaron este año, pero a eso les puedo llegar a otros. Siempre puedo tener negocio de nicho, innovar, salirnos de la caja, creatividad. Y por supuesto, empresas 100% nativas digitales. Si yo hoy tuviera que emprender, emprendería de esa manera. Y quiero cerrar esta charla, esta horita exacta, hora y 5 que me he tomado para esta conferencia, con mis consejos, que he llamado mis consejos en blanco y negro. El primero, comprender la psiquis del nuevo consumidor digital y generar confianza. Y eso es clave, es el tema de enfocarnos sí en el heavy user, entender el tiempo, que competimos por el tiempo de ellos en las redes, en internet, cambiar la gobernanza y la regulación. Ahora es un servicio público esencial. Ese es un tema que tenemos que empezar a cambiar, a construir, y los ciudadanos a vincularse, y eso implica una regulación innovadora, nuevos esquemas menos regulados, con menos impuestos, que nos permitan salir de esta crisis, enfocarnos en las nuevas necesidades que surgirán después del COVID, aprovechar la crisis económica por los que necesitamos emprender o los que requieran emprender, y para eso pues hay estudios como el de Ernest & Young que nos está empezando a dar luces. Incorporar nuevas tecnologías será obligatorio y hacer empresas 100% digitales. Y quiero cerrar con algo que para mí es más importante: salir de la caja, crear nuevas experiencias desde lo digital, pero sobre todo inyectar la humanidad que se requiere en nuestra sociedad. No perdamos de vista que no podemos generar tampoco con la tecnología procesos de deshumanización. Necesitamos fortalecer nuestra humanidad, ser mejores seres humanos y aprovechar la tecnología para incrementar esa humanidad muchísimo más. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Voy a proceder a leer las preguntas, que veo que hay varias preguntas aquí. Bueno, hay comentarios. Dice Germán Eduardo Henao, creo: un saludo al doctor Carlos Lugo, mi amigo, excelente conferencia, muy valiosa información. Bueno, siempre es un placer compartirle cada año, cada 2 años que vengo a la UTP, traerles unos datos nuevos, unos estudios nuevos, para que puedan tener ustedes esa información, esos datos, y nutrir cada una de sus actividades. Dice Carlos Sánchez, es un tema de brecha generacional y cultura digital. Pues sí, eso y cada vez va a ser más dura, y así el estudio que les mostré y todo ese concepto del heavy user es muy clave. Dice Marta Cecilia, para obtener un beneficio se necesita invertir, no hay duda. Nos puede compartir redes sociales y contacto para seguir. Claro que sí. Aquí los invito a seguirme. Mis redes sociales en Twitter me consiguen como @CarlosLugoSilva. Mi correo personal es carloslugosilva@gmail.com y mi página web es www.carloslugosilva.com. Quisiera saber si hay más preguntas, si quieren compartir más preguntas. Todavía me quedan 5 minuticos donde podemos intercambiar ideas. Si tienen cualquier otra pregunta que quieran hacer. Me preguntan si es recomendable actualmente invertir en propiedad raíz. Depende. A ver, siempre sabemos que si
perdón, es que trato de responder y me siguen llegando preguntas, entonces me distraigo. Invertir en finca raíz siempre será una buena opción porque es un bien que si tú lo quieres tener a largo plazo, pues es una inversión que te sirva a largo plazo y más inviertes en tierra. Yo siempre he dicho, me gusta invertir en tierra, aunque pues también no se hace. Y si lo tienes como una inversión de largo plazo, no porque quieres obtener réditos, tenla. Eso es una buena inversión de largo plazo. Si lo que quieres es generar renta inmediata, hoy está difícil. Hay mucha finca raíz para arriendo que está vacía, que está desocupada o que los precios han bajado. Entonces, pues siempre será una inversión segura, más no totalmente rentable, porque acuérdense los impuestos y todo lo que cuesta. Entonces, esa sería mi opinión. Me preguntan, ¿qué porcentaje de barreras tiene Ibagué? Vamos a ir al cuadrito. Esperen, yo me devuelvo acá para ir a las barreras. Me preguntan por Ibagué y aquí estamos para complacerlos. Vamos a ver, Ibagué. Bueno, Ibagué no está tan mal, está a 34.75. Eso quiere decir que es la 1, 2, 3, 4, es la sexta ciudad que tiene menos barreras. Es decir, todavía le falta, pero aquí también hay que entender que la que mejor estaba en diciembre era Bogotá. Tenía un índice de favorabilidad superior al 90. La habíamos certificado y desafortunadamente retrocedió, y con el plan de desarrollo del actual gobierno, desafortunadamente de este gobierno nuevo de la ciudad de Bogotá, se impusieron nuevas barreras y altos costos y eso hizo que bajara muchísimo y quedara en un porcentaje del 53,75. Me preguntan, ¿en qué estudio nos podemos basar para entender los nuevos comportamientos del consumidor post-COVID? El informe más completo es el último que les mostré, el de Ernst & Young, que hizo ese estudio del nuevo consumidor y la tendencia, pero vendrán muchísimos más. Ustedes no se preocupen que este año nosotros estamos haciendo en este momento, liderando uno sobre observatorio de inversión para poder decir, oiga, en telecomunicaciones y en TIC hay que invertir en este sector. Ese es uno que viene, pero así vendrán muchísimos más en este segundo semestre porque, ojo, no ha acabado la crisis. ¿Algún comentario acerca de las criptomonedas? Bitcoin, ¿sabe cómo vamos a hacer al respecto? En Colombia todavía no se ha regulado. Es un tema que está sin regulación y necesita regulación. Entiendo que la Alta Consejería Presidencial para la Transformación Digital está estudiando marcos de gobernanza. Aquí hay un tema particular y se los cuento rápidamente, que es la talanquera para el desarrollo de la fintech, y es que hoy la normatividad en Colombia no permite que haya captación de dinero si no eres un banco, ¿sí? Se habilitó unos esquemas de sandbox regulatorio, que son espacios de experimentación para las fintech bajo una supervisión vigilada por parte de la Superintendencia Financiera y del Ministerio de Hacienda, que seguramente va a dar luces para una nueva reglamentación, pero se requiere una ley y creo que hay varios proyectos de ley en camino sobre el tema. Entonces todavía no está regulado, pero dependiendo de lo que suceda en el Congreso, se habilitará o no la captación a través de otros mecanismos como puede ser el Bitcoin. Hoy no está regulado. O sea, ¿qué pasa que no esté regulado? Y eso es clave, que no sabes si quién responde por qué y bajo qué reglas. Quedan 2 minuticos, otra pregunta. Si no, pues agradecerles nuevamente por su tiempo, por su espacio, por aguantarme. Vamos a legalizar Uber. Me pregunta si va camino, creo yo, no porque sea mi competencia, ojo, hoy Uber no está legalizado, hoy Uber no está legalizado, no está regulado porque no está contemplada una modalidad específica bajo ese tipo de transporte, pero esa es una pelea que tienen los transportadores. Ustedes allá en Pereira tienen empresas de transporte muy importantes en el país que imagino yo estarán dando discusiones sobre el tema, pero yo soy de los que creo que sí se va a regular y que va a salir pronto una ley antes de que se acabe este gobierno y estas legislaturas del actual Congreso, saldrá alguna reglamentación al respecto. Propuesta para mejorar digital en la parte rural. Mire, en la parte rural yo quiero ser totalmente honesto. La única forma va a ser que se sigan imponiendo obligaciones de hacer a las empresas privadas y que se les obligue a conectar ciertas zonas rurales, si no, no les va a cerrar el negocio. Nosotros desde la comisión sacamos un esquema que se llama el sandbox regulatorio, que nos permite que cuando las empresas vean que la carga regulatoria se puede reducir para llevar conectividad,
se logre, pero con todo y eso va a haber siempre un porcentaje muy apartado que no va a poder conectarse y va a haber necesidad de inversión pública. Y hay que entender que esto es porque el negocio de las telecomunicaciones, aunque hoy sea un servicio esencial, siempre ha sido un negocio y siempre hay que invertir y el que invierte es el privado y tiene que sacar provecho, y si en la zona rural no le cuadra, no hay. Otra solución para las zonas rurales son las empresas comunitarias, y ahí sí que la ley ha facilitado, hay que empezar a crear para que la misma comunidad se conecte y busque unos esquemas de precios con proveedores que le permita ser mucho más eficiente, y hoy algunas zonas rurales lo están haciendo. Las antiguas cableras, TV cables rurales, están tratando de meterse al negocio de las telecomunicaciones. ¿Cómo lograr regular a los operadores de internet móvil y hogar para que efectivamente están regulados? Ellos están regulados. O sea, aquí hay varias cosas. El servicio se presta y la verdad, nosotros somos muy exigentes y siempre queremos más. Y tenemos un buen servicio. Que se caiga la señal en un momento, en otro, eso no quiere decir que el servicio sea malo. Si permanentemente el servicio está mal, cámbiese de proveedor y ponga la denuncia, que toca ponerle sanciones. Y vía sanciones, ellos tienen que responder. Pero hoy esa pregunta está mal formulada, porque hoy existe regulación, existe un régimen de calidad y tienen que prestarlo bien. Entonces no es que lo regulen, es que ellos cumplan, y que nosotros como ciudadanos y la superintendencia, y sí, nosotros, la Comisión de Comunicaciones pone la regulación y la vigila el ministerio y la vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay separación de poderes entre regulación y vigilancia. La vigilancia hace cumplir la regulación y hay muchas sanciones. Lo que pasa es que pues los operadores siempre son, y yo creo que lo que más mueve al operador y puede hacerlo mover es el mercado, es decir, somos los mismos usuarios. Nuestra exigencia y la competencia, el que haya más operadores también es muy bueno para que ellos puedan prestar un mejor servicio y hacerlos públicos. Nosotros permanentemente sacamos en la comisión estudios de calidad y bueno, en esos estudios de calidad ustedes podrán comparar y elegir el mejor. Pero la verdad, a veces a todos hay que presionarlos. Cerramos en un minuto, así que muchísimas gracias. Ahora sí se acabó el tiempo. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, espero ir pronto por Pereira y que terminen de pasar una convención de egresados excelente. Un fuerte abrazo para todos.